Hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Pues un placer y una gran bendición estar de nuevo aquí con la oportunidad que me da el Señor y mi hermano Mario de seguir compartiendo acerca de su palabra. Seguimos en los estudios de la carta de Pablo a los Romanos. En esta ocasión vamos a terminar el capítulo 3 a partir del versículo 21 que lleva por título La justicia es por medio de la fe. Antes de empezar, les pido si me pueden acompañar en una oración para que el Señor nos hable en esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Padre, por tu amor, tus bendiciones y tus cuidados. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, por la forma en que nos has amado y por esa gracia que no merecemos, pero que recibimos de ti, Señor. Gracias porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo y te pido que en este tiempo podamos meditar acerca de tu palabra, que sea de bendición para para cada uno de nosotros, Señor, que sea de bendición para mi vida, para la vida de cada uno de mis hermanos y algún amigo por ahí que nos escuche, Señor, que tú hables a los corazones, que tú constriñas los corazones, que tengan que constreñirse, Señor, y que cada día, Señor, podamos reconocer que solamente por tu gracia es que podemos ser salvos, Padre. Habla a los corazones, habla a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, entonces empezamos. Eh, Manera de ir introduciendo el tema, quisiera regresarme un poquito al versículo 20, que es parte de lo que abarcó mi hermano Mario la semana pasada. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, la justicia es por medio de la fe, y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, como previamente habíamos visto, no hay nadie bueno, y aquí en estos versículos 20 y 21 se establece un contraste. Mientras que en el 20 se nos repite nuevamente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, el versículo 21 empieza con una frase muy importante. Dice, pero ahora, es decir, está estableciendo un contraste. Siempre que nos encontramos con un pero, que escuchamos un pero, es como un contraste total a la idea que se está presentando, ¿no? Entonces, aquí nos dice, si bien por las obras de la ley nadie puede ser sano, ok, pero ahora entonces nos establece un contraste. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios es la que se nos viene a presentar por medio de la fe. Y muy importante, esta justicia no viene a ser como un complemento con la ley por obras, no viene a ser un conjunto como criterios sumativos. Hace, hace algún tiempo me encontré con un video que decía, si bien la salvación es por obras, es por gracia, perdón, si bien la salvación es por gracia, es como en la escuela que necesitas 60 puntos para pasar. Entonces esa gracia te da esos 60 puntos para pasar y para seguir más adelante necesitas tener obras, ¿no? Y esto tiene una idea un tanto complicada, ya que pues la Biblia nos deja en claro que por medio de las obras no podemos acumular mérito alguno. Si bien es cierto, eh, las obras son importantes, son la manifestación de esta fe, pero nuestra justificación y nuestra oportunidad de llegar delante de Dios justificados y de llegar delante de Dios como sus hijos aceptos, en realidad solamente se basa en la pura gracia y en la pura misericordia de nuestro Señor. Entonces aquí vemos que no se presenta la justicia de Dios por obras y por la fe como criterios sumativos, no es como que uno complemente al otro, sino que dice, aparte de la ley, está estableciendo la justicia por fe aparte
de la justicia por obras. Y no es que esta se ofrezca, dice, estaba leyendo un comentario, no es que se ofrezca como algo para eliminar la holgura entre nuestra habilidad de guardar la ley y el estándar perfecto de Dios. No es absolutamente nada para complementar nuestra propia justicia, como ya decía, no se complementan, es aparte, es dada completamente aparte de nuestro propio intento que podamos tener de justicia. Ahora, vemos, no es algo que de la nada Pablo se lo esté inventando, sino que dice que ha sido testificada por la ley y por los profetas, es decir, desde los tiempos del Antiguo Testamento. eh, Existía el testimonio de que habría otra manifestación de la justicia, que es la que viene a ser revelada ahora por medio de la fe. Y seguimos, versículo 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, si ya vimos que por la justicia de la ley todos venimos a ser culpables, entonces ahora se nos presenta la justicia por medio de la fe en Jesucristo y la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Y algo muy importante a tomar en cuenta es que la fe no es aquello que nos salve. El versículo lo dice claramente, es por medio de la fe en Jesucristo, porque podemos tener fe en muchas cosas, en muchos dioses tal vez, podemos tener fe en nosotros mismos, en ciertas personas, pero lo importante y lo que realmente nos lleva a la salvación es la fe en Jesucristo. La fe solamente es el medio por el cual nosotros llegamos a la salvación, pero la salvación es por Jesucristo. Termina el versículo diciendo, porque no hay diferencia. Entonces, ya que estamos todos en las mismas circunstancias, entonces nadie puede alcanzar la justificación por la ley. Entonces, nadie puede alcanzar la justificación por la ley. Entonces, esta justificación se recibe por medio de Jesús mediante la fe en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y este sacrificio, este regalo, viene a ser como la cura ante una enfermedad universal, una enfermedad de la que todos como seres humanos padecemos, y esta es la única cura, la cual está disponible para todos aquellos que crean en Él, como dice Juan 1:12, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Creo que muchísimos de nosotros lo conocemos, la mayoría. Si eres cristiano, pues es prácticamente de ley que te lo tienes que saber. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos rescatar en esta noche de este versículo? Bueno, dice, por cuanto todos pecaron, ya lo conectábamos con el versículo anterior, todos estamos perdidos, no hay diferencia. Y dice, todos pecaron y como consecuencia de ello, estamos destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos. Estaba viendo un comentario que quiero compartirles. Dice, la ramera, el mentiroso, el asesino, están cortos de ella, de la justicia que podemos alcanzar delante de Dios. Pero tú también lo estás. Quizás ellos están en el fondo de una mina y tú en la cresta de una montaña, pero eres tan poco capaz de tocar las estrellas como ellos. Todos están destituidos. Sin embargo, la buena noticia es que todos podemos ser justificados gratuitamente delante de Dios por su gracia. Y algo que podemos también ver en este versículo es que cuando dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, podemos remontarnos al pecado original, cuando Adán y Eva pierden la comunión con Dios. Vemos que ellos al pecar también fueron
fueron destituidos de la gloria de Dios, pecaron y por lo tanto perdieron esa comunión directa que tenían con el Señor. Entonces, cuando Adán peca, esta gloria, esta comunión que lo llenaba, de la comunión que tenía con Dios cara a cara, lo abandona y queda vacío, queda desnudo delante de Dios. No hablando simplemente en el sentido físico de que se dio cuenta que estaba desnudo, sino que su interior quedó completamente desnudo de la presencia de Dios, quedó separado. Entonces, ¿qué hace? Trata de cubrirse, ¿no? Utiliza hojas y hoy en día, por la herencia que traemos del pecado, esa misma desnudez viene heredándose generación tras generación y muchas veces intentamos cubrirlas con pues cosas incorrectas, si bien a veces no, a lo mejor algo necesariamente malo, pero tal vez en cosas vanas, en el ocio, tal vez no en vicios escandalosos, pero en cosas ociosas que realmente no aprovechan, cuando dice la palabra de Dios que la única manera en que podemos llenar esta necesidad es regresando al camino del Señor, es aceptando este regalo de la salvación eterna y llenarnos nuevamente de esa presencia, de ese amor que el Señor tiene para nosotros. Y ese solamente puede llenarse por la gracia de Dios que ha querido manifestar por medio de su Hijo Jesucristo. Versículos 24 y 25 dicen: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí hay algunas palabras que quisiera que estudiáramos un poquito. Primeramente, al inicio del versículo 24 dice: siendo justificados. Y bueno, la justificación, pues una definición bastante lógica, creo que podría ser, pues declarar justo a alguien, ¿no? Un comentario dice: el término justificado en este versículo y también en otros pasajes significa declarar justa a una persona. Una persona es sometida a un juicio y comparece ante un juez. Entonces pueden suceder dos cosas: que sea absuelta o que sea condenada. No hay más. En esencia, todos estamos delante del juez y en cualquier momento seremos absueltos o condenados. Ahora, no es posible que seamos absueltos porque no se nos encuentre culpables, ya que pues todos hemos quebrantado la ley de Dios muchísimas veces. Sin embargo, el Señor ha provisto un camino por el cual Él puede ser justo y aún así declarar justo al culpable. En pocas palabras, es mediante la sustitución y la imputación. Se nos libra de nuestros pecados y se cargan sobre Cristo Jesús, el sustituto inocente. Más adelante nos encontramos, después que somos justificados gratuitamente, y aquí la palabra gratuitamente no se refiere específicamente al decir que no tiene costo, sí, que no tiene costo. Es más bien refiriéndose a que es sin causa. Y esta idea es la misma que se expresa en el Evangelio de Juan, Juan 15, versículo 25, que dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es una palabra que proviene del griego dorean. Entonces, nos dice que venimos a ser justificados, no porque el Señor vea
porque no porque el Señor vea en nosotros algo de bondad o porque diga, esta persona lo voy a salvar porque tiene potencial o porque puede llegar a hacer grandes cosas o porque hubo algo en nosotros que le agradara. No, hemos sido justificados gratuitamente, es decir, sin causa. No había absolutamente nada en nosotros que Dios pudiera necesitar. Lo hizo simplemente porque ve la situación en la que estamos y sabe que solamente por medio de su gracia es que podemos alcanzar justicia, solamente por ello. Siguiente palabra, vamos a encontrarnos con la palabra redención, que significa que hay que pagar un precio. Hay algo que necesita ser redimido. Es por mediación de un sufrimiento y no de una obediencia. Entonces, nosotros no somos justificados gratuitamente sin redención, ni somos justificados por su gracia sin la mediación del sacrificio expiatorio. Y bueno, a lo largo de la historia nos podemos encontrar muchas corrientes de pensamiento y personas también que han intentado por todos los medios posibles tratar de adulterar la doctrina de la sustitución. Sin embargo, es, es el alma, es la cabeza, es de las bases de nuestra salvación, en que hemos sido redimidos, en que hemos sido redimidos, pero mediante la sustitución. Y última palabra que encontramos en esta parte, la propiciación. Y la propiciación en algunas religiones era o es un término utilizado para referirse al hecho de calmar la ira de algún dios. Pero aquí en la Biblia lo podemos conectar a la idea del propiciatorio. Si alguien, si recuerdan o si habían escuchado hablar acerca del propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca del pacto en el Antiguo Testamento, cuando se llevaban a cabo los sacrificios para limpiar los pecados del pueblo de Israel dentro del lugar santísimo, donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto habían algunos objetos, que eran la vara de Aarón que reverdeció, estaba un poco de maná que habían recogido del desierto y estaban las tablas de la ley que habían sido quebradas. ¿Qué nos representa esto? Pues es la figura del pecado del pueblo. Primeramente, la vara nos representa la rebeldía que tuvo el pueblo, el maná nos habla de la insatisfacción en la que vivía el pueblo y las tablas, bueno, pues creo el más obvio es el pacto que Dios había hecho con su pueblo y que se rompió. Entonces estos artefactos estaban dentro del arca del pacto y sobre ellos estaba una tapa que los cubría, digamos, y esta tapa era el propiciatorio. Y entonces cuando llegaba el sumo sacerdote a que había hecho el sacrificio, llegaba con la sangre del cordero y la salpicaba sobre el propiciatorio. ¿Y qué nos decía esto? Bueno, hacía referencia al hecho de que el pecado del pueblo estaba siendo limpiado, estaba siendo cubierto por la sangre del sacrificio que se había hecho. Estaba siendo cubierto por la sangre del cordero que había sido sacrificado, por la sangre del cordero que había sido inmolado. Y entonces esta sangre era la que cubría el pecado del pueblo y Dios, al ver hacia el pueblo, encima del pecado estaba la sangre que había sido ofrecida en propiciación, estaba la sangre que había sido ofrecida para propiciar
para limpiar el pecado del pueblo. Y esta es una figura a más adelante el sacrificio que hace el Señor Jesucristo. Pero entonces, lo que el Señor ofrece es algo más allá de su perdón. De acuerdo a lo que vimos ahorita estudiando rápidamente un poquito de estas palabras, el Señor nos ofrece algo más allá de su perdón, porque una persona pecadora que es perdonada sigue siendo pecadora, simplemente que se le perdonó su pecado, pero no quita el hecho de que sea una persona pecadora. Entonces, lo que Dios hace va más allá de hecho, lo que Dios hace va más allá de ello. Nos atribuye su justicia como si fuera nuestra. ¿Cómo? En la cruz. En la cruz vemos que hay un intercambio. Cuando decimos que Cristo murió por nuestros pecados, es que Cristo toma mi pecado, lo hace propio y Él me da de su justicia. Entonces, cuando yo llego delante de Dios a presentarme delante de Dios, no me presento solo como un pecador que ha sido perdonado. Me presento como una persona que vivió adecuadamente, que vivió con la justicia que Él esperaba, pero no por mis propias fuerzas, sino por la gracia que estuvo para con nosotros y por ese sacrificio de su Hijo es que nos da esa naturaleza y es que podemos llegar de esta manera delante de Dios. Entonces no llego a la presencia de Dios por mis méritos, por mis buenas obras, porque soy un pecador y el pecado se paga con la muerte. Entonces, para que yo no muera, Jesucristo viene a la tierra, Jesucristo viene, y Él paga por mí esa deuda. Y de esta manera, Dios sigue siendo justo y dentro de su justicia encuentra una forma en la que nosotros justamente podamos llegar delante de Él, siendo justificados por la gracia, por el sacrificio de su Hijo. Dice según los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es lo que mencionaba cuando Jesucristo toma nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que ahora hacemos el intercambio, toma nuestros pecados y nos da de su justicia. Entonces, vemos que por medio de la redención que es en Cristo Jesús, entonces el Evangelio que presenta Pablo se centra plenamente en Cristo Jesús. No hay más, solamente es en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Es la única manera, es la esencia, el Evangelio, la salvación solo es por medio de Jesucristo. Ahora en el versículo 25, ya como la mitad más o menos, que dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, como decía, se sigue manifestando la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo, se manifiesta su justicia y su juicio debe llevarse a cabo. Porque si me permitiera estar delante de su presencia sin haber pagado mi deuda, entonces sería injusto, pero no, no es así. Y ahora de esta manera podemos ver también que dice, en su paciencia pasó por alto los pecados de aquellos santos del Antiguo Testamento, aquellos que confiaron en la venida del Mesías. Entonces en la cruz estos pecados ya no fueron pasados más por alto, en este momento fueron pagados delante de Dios. Y ahora por medio de la fe en Jesús, en el Mesías, en el Antiguo Testamento, aquellos que tenían la fe en la promesa que vendría, ahora nosotros que tenemos la fe en la promesa que fue cumplida en esa cruz, entonces ahora es que nosotros somos justificados delante de Dios. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces dice Pablo, entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué me puedo jactar yo? Si alcanzo la salvación, ¿de qué puedo felicitarme a mí mismo? ¿O de qué me puedo enorgullecer? De nada. No hay absolutamente nada en lo que me puedo enorgullecer, porque no es para nada obra mía. Es la obra del Señor, la obra del Señor Jesucristo y la justicia que he recibido de parte de Él, por gracia solamente. No hay forma alguna de decir que yo me salvé por algo bueno que hice o que algún amigo, primo, hermano se salvó porque yo le hablé. No, solamente es la gracia de Dios en acción y si bien somos, muchas veces podemos llegar a ser instrumentos, la salvación solamente es una obra de la gracia de Dios. Ya en el versículo 28 vamos ya concluyendo el capítulo que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ya entrando en la conclusión, Pablo dice, bueno, pues la justificación delante de Dios es por medio de la fe, no por obras, porque ni con todas las buenas obras del mundo me alcanza para ser justificado delante de Dios, solamente por la fe. Versículos 29 y 30, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Es una oferta que está disponible para todo el mundo, para cualquiera, tanto para judíos como para gentiles. Ya que si solamente existe un solo Dios vivo y verdadero, solamente existe un camino, solamente existe una verdad, pues esta verdad dice está disponible para todos aquellos que le reconozcan y le acepten, repito, como lo dice Juan 1:12, por medio de la fe tanto a los de la circuncisión, a los judíos, como a los de la incircuncisión, a los gentiles, solo por medio de la fe en Jesucristo. Y el versículo 31, bueno, después de todo este análisis y de presentarnos que la fe por obras, la justicia por obras no nos puede salvar, decimos, bueno, entonces por la fe la invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y es una pregunta pues bastante obvia que nos podemos hacer. Bueno, entonces si es por fe, la justicia por obras o la ley no, no es útil o no tiene caso. Bueno, claro que sí, dice Pablo, en ninguna manera. Y esta expresión la utiliza en varias ocasiones para ofrecer, para esta expresión en ninguna manera la utiliza para hacer referencia como a un absolutamente no, un no total absoluto, no dejando lugar a duda, no es un, pues no creo, no es simple y sencillamente no y punto, sino que dice confirmamos la ley. Entonces, ¿por qué? Porque la ley lo que hace es mostrarme mi condición de pecador. La ley no me condena, porque he sido condenado por mi propia naturaleza, pero por medio de la ley puedo ver que estoy condenado, me hace ver mi condición delante de Dios. Y nos muestra la solución que el gran Dios soberano y justo nos ofrece sin alterar su justicia, sin torcer su justicia. Y esta ley anticipa también la venida del Evangelio de la justificación, repito, por la fe en Jesucristo. Entonces concluimos con esto en mente. No hay distintos tipos de pecador. Simplemente todos somos pecadores, punto. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo,
como dice el versículo 24, fuimos o podemos ser justificados gratuitamente por la gracia. Podemos ser justificados por medio de ese Cordero perfecto de Jesucristo que pagó el precio para que nuestro pecado fuera quitado, que se ofreció como propiciación a nuestros pecados, para que ahora el Señor, para que ahora Dios, el juez justo, no nos vea como pecadores, sino vea a su Hijo y al sacrificio de su Hijo en nosotros. Y con esto en mente terminamos el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Primeramente Dios, la próxima semana estamos iniciando con el capítulo 4. Y antes de terminar quisiera hacer una oración nuevamente y que meditemos en nuestros corazones, que no nos olvidemos de este sacrificio, de este regalo totalmente inmerecido que hemos recibido de parte de Dios. Y si alguien que está viendo estos videos aún no lo recibe, pues es la invitación. Dice la carta a los Corintios: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama a la redención por medio de la fe en ese sacrificio perfecto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche nuevamente por el pequeño tiempo de estudio que hemos tenido. Te pido, Padre, que tú hables en los corazones, que tú cambies vidas, Señor, por tu palabra que es expuesta y que es viva y eficaz, y más importante que toda espada de dos filos. Y, Señor, te pido que nuestras vidas cada día muestren esa nueva naturaleza que hemos recibido por tu gracia, que hemos recibido mediante el sacrificio de Jesús en esa cruz, Señor. Que no nos olvidemos del valor que tienes, Señor, y del propósito con el que lo has hecho y del gran amor que has tenido, Señor. Y si de alguna manera tú has hablado por medio de estos estudios a una persona, Señor, alguien que tal vez no te conoce, o a lo mejor alguien que no se ha puesto a cuentas contigo, Señor, te pido, Señor, tú constriñas los corazones, tú quebrantes los corazones, Padre, y podamos todos y cada uno acercarnos confiadamente delante de ti, Señor, reconociendo que solamente podemos hacerlo por medio de tu Hijo, que no hay nada en nosotros que pueda llegar delante de ti, Señor. Te pido, Padre, bendice a mi hermano Mario y con esta iniciativa que ha tenido de estar compartiendo tu palabra, Señor, que pueda seguir creciendo este proyecto para tu honra, tu gloria, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que de alguna forma participan en él. Te pido, Señor, por la vida también de aquellas personas que nos escuchen y aquellos que nos puedan llegar a escuchar tal vez en el futuro, Padre, que tú permitas sea de bendición esto para sus vidas, Señor, y siempre podamos darte a ti la honra y la gloria, porque solo tú lo mereces, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pido y te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues que el Señor les bendiga. Hasta luego.